Hola, hoy les traigo la tercera y última parte del ejercicio 434 de Richard Felder, tercera edición. En la parte anterior realicé lo que se conoce como análisis de grados de libertad. En esta parte le voy a dar la solución al ejercicio. En la parte anterior deduje o obtuve un valor de 0 grados de libertad para el balance global, lo que me sugiere que debo empezar por el balance global. Ahora, debo recordar que tengo una pregunta B y C. Voy a trabajar primero con lo que sería la pregunta B, es decir, la línea número 3 o el flujo número 3 va a tener un valor de 175 kilogramos por segundo. Debo recordar además que el evaporador tenía una capacidad máxima de evaporación, es decir, tenía una cantidad máxima de agua que podía evaporar, que era 175 kilogramos por segundo. Y en la pregunta B se me pide trabajar con esta cantidad máxima. Ahora, para hacer el balance lo voy a plantear en forma tabulada, es decir, en forma de una tabla. Voy a trabajar con un balance, entrada va a ser igual a salida, que es lo que tengo acá en esta parte superior. En la primera columna voy a asignarle número a las ecuaciones, esta va a ser la ecuación 1, 2 y 3. En la segunda columna voy a anotar los compuestos, que en este caso van a ser sulfato de potasio, que es K2SO4, y agua. En las entradas, y como puedo observar, debo recordar que el balance global es el que está en la marcado con la línea punteada roja. Tiene como entrada la línea número 1 o F1, o la corriente número 1. Entonces acá voy a colocar F1. Acá va a ir igual. Tendría salidas y va a estar F3, que tiene un valor de 175, y F5, que tiene un valor desconocido. En la parte superior voy a colocar las unidades con que voy a trabajar. En este caso voy a trabajar con flujo másico, es decir, con kilogramos por segundo. Entonces, esta fila de acá va a representar lo que se conoce como balance por compuesto para el sulfato de potasio. Entonces, en esta columna voy a anotar lo que sería la fracción másica del sulfato de potasio en la línea número 1, que es 196 por F1. Debo recordar que esta cantidad representa, en este caso, el flujo másico de sulfato de potasio en F1. Y acá voy a anotar lo que sería la fracción másica del agua en F1, que es 0,804 por F1. Aquí va igual, igual. Esta fila de acá representa el balance por compuesto para el agua. Entonces, en la línea número 3, por ejemplo, lo único que tengo es agua. Por lo tanto, esto va a ser 175 y este va a ser 0. Aquí va a ir más. En la línea número 5 tengo el valor de la fracción másica del sulfato de potasio, que es de 0,9455, multiplicando a F5. Y tengo la fracción másica del agua, que es 0,0545, multiplicando a F5. Y así he planteado el balance general. Algunos lo llaman balance general, que es el balance a F1, F5 y F3. Y he planteado el balance por compuesto, tanto para el sulfato de potasio como para el agua. Ahora voy a proponer mi algoritmo de solución, o la forma como lo voy a solucionar. Para ello, lo primero que voy a hacer es construir un sistema de ecuaciones. Ese sistema de ecuaciones lo voy a construir con la ecuación número 2 y con la ecuación número 3. Es decir, con 2 y 3. La ecuación número 2 la puedo escribir de esta manera, es 0,196 veces F1 va a ser igual, en este caso es 0, a 0,9455 F5. Pero como lo necesito incorporar en un sistema de ecuaciones donde F1 y F5 van a ser incógnitas, entonces lo voy a colocar como 0,196 F1 menos 0,9455 F5 es igual a 0. Ahora, para la ecuación número 3 sería 0,804 por F1 va a ser igual a 175 más 0,0545 F5. Pero nuevamente lo necesito incorporar en un sistema de ecuaciones, entonces me quedaría algo así, me quedaría 0,804 por F1 menos 0,0545 F5 va a ser igual a 175. Eso quiere decir que esta ecuación que tengo acá va a ser la que va a estar en el sistema de ecuaciones, y esta ecuación que está acá va a estar en ese sistema de ecuaciones. Como podemos observar tanto en la ecuación número 1 como en la ecuación número 2,
las incógnitas son F1 y F5. Así que lo que voy a tener es un sistema con dos ecuaciones y dos incógnitas. Ese sistema lo pueden resolver o solucionar por eliminación, por sustitución o simplemente con una calculadora. Yo no lo voy a hacer, pero ustedes lo pueden hacer así. Lo que sí es que una vez que solucionen el sistema van a obtener que F1 tiene un valor de 220,76 y debo recordar que las unidades son kilogramos por segundo. Acá está, todos los flujos van a dar en kilogramos por segundo. Y F5 va a tener un valor de 45,76 kilogramos por segundo. Acá tendría una de las preguntas. Se me preguntó cuál debe ser el valor de alimentación fresca, en este caso F1, para obtener en F3 una salida de 175 kilogramos por segundo. Así que tengo ya una respuesta acá, sería 220,76. Hay una parte muy importante y que no nombré o no mencioné cuando estudié el análisis de los grados de libertad, que coloqué la pregunta, y es que se me exige la masa de cristales. Es decir, necesito determinar la masa de producción de cristales. Debo recordar que esa masa de cristales yo la llamé MC. Para calcular esa masa de cristales, también debo recordar que yo definí una fracción másica de cristales en la corriente número 5, que llamé XC. Esa XC coloqué que era igual a la masa de cristales sobre la masa total. Como estoy hablando de la línea número 5 o de la corriente número 5, entonces eso es igual a la masa de cristales sobre F5. Entonces, si quiero obtener la masa de cristales, todo lo que tengo que hacer es despejar. La masa de cristales va a ser igual a la fracción másica de cristales por F5. La fracción másica de cristales yo la obtuve en la parte anterior y tiene un valor de 0,9091. Y F5 acabo de obtener ese valor, que es 45,76 kilogramos por segundo. Con esto voy a obtener lo que sería la masa de cristales. La masa de cristales va a ser igual. En este caso, propiamente no es una masa de cristales, ¿no? Porque kilogramos por segundo es flujo másico. Así que en realidad lo que estoy obteniendo es el flujo másico de cristales. Y tendría un valor de 41,6 kilogramos por segundo. O sea que esta es la velocidad de producción de los cristales, porque es lo mismo el flujo másico de cristales que tengo en la corriente número 5. También es parte de la pregunta. Ahora, hay una pregunta que era la relación, o es la relación que hay entre la recirculación, que era F6, y F1. Aún no puedo responder esta pregunta porque aunque tengo el valor de F1, no he logrado determinar el valor de F6. Y aquí viene un punto muy interesante. Ya tengo F1, ya tengo F5, tengo la masa de cristales o el flujo másico de cristales. Ahora me correspondería calcular lo que sería F6. Pero tengo un pequeño detalle, o hay un detalle bastante interesante. Si regreso al estudio de grados de libertad o análisis de grados de libertad, obtuve F1, que está acá, que es una de las variables en el mezclador. Quiere decir que entonces estos grados de libertad van a pasar de 2 a 1. Obtuve F5, que es una de las variables en el cristalizador. Eso quiere decir que estos grados de libertad que están acá van a bajar de 2 a 1. Desciende su valor porque acabo de encontrar una de las variables. Una para lo que sería el mezclador y uno para lo que sería el cristalizador. Pero aún sigo en problemas porque que los grados de libertad den 1 quiere decir que no puedo solucionar tanto el mezclador como el cristalizador por completo. Debo utilizar, antes de poder encontrar el valor de F6, que es lo que por los momentos me interesa, debo utilizar esta, que es una relación adicional. Con esa relación adicional voy a obtener una de las variables que hace falta, y en este caso la variable concretamente que voy a obtener es X2A por F2. X2A por F2 es una cantidad que pertenece al mezclador. Eso quiere decir que pasaría ahora de 1 grado de libertad a 0 grados de libertad, porque voy a obtener otra variable en el mezclador. Es decir, que mi propuesta es la siguiente. Voy a utilizar esa relación adicional, donde debo recordar que ya tengo el valor de F3, es decir, que acá tendría es 175 kilogramos por segundo, va a ser igual a 0,45 veces
la fracción másica en la línea número 2 de agua por F2. Y voy a despejar lo que sería la fracción másica en la línea número 2 de agua por F2, que sería igual a 175 kilogramos sobre segundo entre 0,45. Una vez que yo obtengo esto, que me va a dar un valor de 388,89 kilogramos por segundo, entonces habré obtenido una variable más en el mezclador. Como obtuve F1 y ahora obtengo otra variable en el mezclador, los grados de libertad del mezclador descienden a 0. Eso me sugiere que lo que tengo que hacer ahora es un balance al mezclador. Ahora, ese balance al mezclador nuevamente lo voy a realizar de forma tabulada. Debo recordar que tengo unos valores que ya he determinado, que son F1, lo voy a anotar acá. F1 tiene un valor de 220,76 kilogramos por segundo. Y ahora tengo lo que sería la fracción en la línea número 2 de agua por F2, que tiene un valor de 388,89 kilogramos por segundo. Así que en el mezclador lo voy a trabajar en kilogramos por segundo, nuevamente de forma tabulada. Acá tendría las ecuaciones, que serían la ecuación número 4, 5 y 6. En los compuestos voy a tener nuevamente lo que va a ser sulfato de potasio y agua. Lo voy a anotar con este color. 4, 5 y 6. En los compuestos tengo sulfato de potasio y agua. Entonces nuevamente tengo el balance por compuesto y voy a obtener lo que sería el balance general. Las entradas en el mezclador van a ser F1 y F6, donde el valor de F1 es conocido, 220,76. F6 no lo conozco y aquí debe ir un más. Y esto va a ser igual. La salida sería F2, cuyo valor tampoco es conocido. En lo que compete al sulfato de potasio, la fracción másica en la línea número 1 del sulfato de potasio es 0,196, que en este caso lo debo multiplicar por el valor de F1, que es 220,76. La fracción másica de agua es 0,804, que lo voy a multiplicar por F1, que tiene un valor de 220,76. Más. En la línea número 6, la fracción másica de sulfato de potasio tiene un valor de 0,40 por F6. Y la fracción másica de agua tiene un valor de 0,60 por F6. Ahora, para la línea número 2, y esto es importante, no conozco la fracción de agua en la línea número 2, pero sí conozco la fracción másica de agua en la línea número 2 por F2, que concretamente es el flujo másico de agua en la línea número 2. El valor completo lo tengo, o sea que debo anotar 388,09. No tengo la fracción másica de sulfato de potasio, o sea que anoto X2K, y no tengo F2 por F2. Y así he planteado lo que sería el balance al mezclador. Ahora, voy a proponer lo que sería el algoritmo de solución, es decir, cómo lo voy a solucionar. Lo voy a solucionar directamente de la ecuación 6. De la ecuación 6, y debo recordar que yo tengo anotado acá 0,804 por 220,76 más 0,60 F6 es igual a 388,09. Entonces, lo único que tengo que hacer es despejar F6. Es decir, F6 va a ser igual a, en este caso, 388,09 menos 0,804 por 220,76. Todo esto sobre 0,60. Y con esto voy a obtener el valor de F6. F6 para mí va a ser 352,33 kilogramos por segundo. Entonces, así he logrado obtener el valor de F6. Debo recordar que F6 es lo que se conoce como corriente de recirculación o reciclaje. Una vez que tengo F6 puedo dar respuesta a la pregunta que yo deseaba, que es cuánto vale la relación entre F6 y F1, es decir, F6 sobre F1 debe ser igual a 352,33 kilogramos sobre segundo
entre F1, que tiene un valor de 220,76 kilogramos sobre segundo. Y esto me va a dar 1,6 aproximadamente, o 1,60. Y así tendré la respuesta a todas las preguntas que me hizo en la parte B. Para la parte C, se me propone determinar lo que es el valor de F4 y la composición en esa línea número 4, es decir, la fracción másica del sulfato de potasio y la fracción másica de agua en la línea número 4. Pero debo suponer que ahora el evaporador va a trabajar al 75% de su capacidad máxima, es decir, que en la línea número 3 no se van a producir 175 kilogramos por segundo, sino 0,75 de eso. Para hacer eso tengo dos opciones: o modifico el valor de F3 y vuelvo a realizar todos estos cálculos, o trabajo con algo que se llama factor de escala. Por supuesto que es preferible trabajar con el factor de escala. Para trabajar con el factor de escala, yo lo único que tengo que seguir solucionando el problema, es decir, voy a determinar F4 y la composición de F4 con el valor de F3 máximo, que es 175 kilogramos por segundo. Y luego voy a utilizar eso que se llama factor de escala. Entonces tendríamos que, para continuar, es decir, voy a calcular F4, necesitaría conocer por lo menos lo que es F2. F2 la puedo obtener de la ecuación número 4, D4. Debo recordar que me es fácil obtenerla de la ecuación número 4 porque ya tengo el valor de F6. Es decir, que prácticamente está directo. F2 va a ser igual a 220,76 más el valor de F6, que es 352,33. Y con esto voy a obtener el valor de F2. F2 da aproximadamente 573,09 kilogramos por segundo. Debo recordar que todos los flujos van a dar en kilogramos por segundo. Son en sí flujo másico. Ahora, una vez que tengo F2, voy a continuar. En este caso voy a ir hacia el evaporador. Necesito la corriente número 4 o la línea número 4. El evaporador, si recordamos, de todas maneras podemos revisar. Cuando se hizo el análisis de grados de libertad, el evaporador tenía un grado de libertad. Quiere decir que si yo lograba determinar alguna variable del evaporador, ya lo podía solucionar por completo. En este caso encontré el valor de F2, que es la corriente número 2, que pertenece al balance del evaporador. Por lo tanto, el grado de libertad en el evaporador ahora son 0. Eso quiere decir que efectivamente puedo realizar el balance al evaporador. Entonces, nuevamente lo voy a hacer en forma de tabla o tabulado. Las cantidades en ese balance van a estar en kilogramos por segundo. Las ecuaciones en este caso ahora serían 7, 8 y 9. Ecuación 7, ecuación 8 y ecuación 9. Los compuestos son sulfato de potasio y agua. Nuevamente tendría un balance general. Acá tengo el balance del evaporador. La entrada viene a ser F2 o la línea número 2, que ese valor ya lo acabo de determinar, es 573,09. Acá va a ser igual. Entonces en la salida tendría F3 y F4. F3 tiene un valor de 175. Aquí va un más, aquí va un más y aquí va un más. F4 es un valor que aún no he determinado. Quiere decir que está por determinar lo que sería el valor de F4. En lo que compete al sulfato de potasio, no tengo la fracción másica en la línea número 2 del sulfato de potasio. Entonces anotaría solamente X2K, en este caso por F2. F2 si lo tengo, tiene un valor de 573,09. Para el agua, tengo el valor completo de X2 de agua por F2, es de 388,89. Y en lo que compete a la línea número 3, solamente tengo agua. Quiere decir que no hay sulfato, esto sería 175 o es 175. Para F4, en F4 no tengo X4 del sulfato de potasio, es decir, la fracción másica en la línea número 4 del sulfato de potasio no la conozco, y la fracción másica del agua en la línea número 4 tampoco lo conozco. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo único que tengo que hacer en sí, que sería nuevamente proponer el algoritmo de solución.
Voy a empezar por trabajar con lo que va a ser la ecuación número 7. De la ecuación 7 directamente voy a obtener F4. Sería 573,09 va a ser igual a 175 más de F4. De acá puedo despejar el valor de F4. F4 va a ser 573,09 menos 175. Entonces, con eso voy a obtener un valor para el F4 de 398,09. En este caso, kilogramos por segundo. Debo recordar que todos los flujos me van a quedar en kilogramos por segundo. Una vez que tengo el valor de F4, me es posible para mí obtener lo que sería, por ejemplo, la fracción másica en la línea número 4 del agua. Si trabajo con la ecuación 9, es decir, D9, tendría 388,89 va a ser igual a 175 más X4 de agua por F4. Antes no conocía el valor de F4, pero ya lo tengo. O sea que esto sería por 398,09. Y de acá puedo despejar X4 de agua. X4 de agua va a ser 388,89 menos 175 sobre 398,09. Y con esto voy a obtener la fracción másica en la línea número 4 de agua. Voy a obtener un valor aproximado de 0,54. Y esta es la composición. Ahora, recordando que solamente tengo sulfato de potasio y agua, entonces quiere decir que la suma de las fracciones másicas del sulfato de potasio y del agua deben ser iguales a 1. De acá puedo obtener lo que sería la fracción másica en la línea número 4 de sulfato de potasio. Sería igual a 1 menos X4 de agua. Entonces tendría X4 de K va a ser igual a 1 menos 0,54. Y esto va a ser igual a 0,46. Entonces hay un punto muy importante. Yo lo que deseo es obtener F4 y la composición en esa línea número 4. La composición en la línea número 4 ya la tengo. Es 0,54 para la fracción másica de agua y 0,46 para la fracción másica de sulfato de potasio. Quería o deseo el valor de F4. Tengo el valor de F4, pero el problema es que yo no lo quiero para el evaporador trabajando al máximo. Debo recordar que estos valores los estoy calculando utilizando F3, suponiendo que F3 es el valor máximo, que es 175 kilogramos por segundo. Yo lo quiero cuando el evaporador trabaja al 75% de su capacidad. Entonces, ¿qué voy a utilizar yo? Voy a usar lo que se conoce como factor de escala. Usar factor de escala. ¿Cómo se calcula el factor de escala? El factor de escala que yo voy a representar por FE es igual a base pedida, o por lo menos esta es una de las formas de representarlo, sobre base calculada. ¿Qué quiere decir eso? Yo, por ejemplo, ya tengo el valor de F4, pero lo calculé suponiendo que F3 estaba operando al máximo, o que tenía su valor máximo, que es 175 kilogramos por segundo. Yo o ellos me pidieron que calculara F4, pero suponiendo que el valor que había en F3 iba a ser 0,75 veces ese valor máximo. Es decir, este valor, con este valor es que quiero obtener F4, suponiendo que F3 es igual a 0,75 veces F3 máximo. ¿Con qué valor obtuve F4? Obtuve F4 suponiendo que F3 era igual a F3 máximo. Eso quiere decir que no tengo F4 en la base que yo deseo. Si nosotros simplificamos, porque acá puedo simplificar, mi factor de escala tendría un valor de 0,75. Entonces, todo lo que yo tendría que hacer para obtener F4 en el valor deseado es colocar factor de escala va a ser igual a F4 y sería, suponiendo que tendríamos el 0,75 de F3 máximo, en este lo deseo, sobre la base pedida, la base calculada, yo lo calculé suponiendo que F3 tenía el valor máximo. Entonces, para obtener todo lo que tengo que hacer es despejar.
mi F4 va a ser igual al factor de escala multiplicado por el F4 que obtuve cuando supuse que F3 era máximo. Entonces sería 0,75 multiplicado por 398,09 kilogramos por segundo. Y eso va a ser igual, va a dar un valor de 298,57 kilogramos por segundo. Entonces, este valor de F4 de 298,57 kilogramos por segundo es cuando F3 es igual al 0,75 del valor máximo, que es 175 kilogramos por segundo. ¿Qué fue lo que se me pidió? Calcular F4 suponiendo que F3 estaba operando al 75% de su capacidad máxima. Nosotros lo hacemos así, porque si yo no lo hubiese hecho así, tendría que volver a recalcular todos los valores. Es decir, por ejemplo, si yo saco esta cuenta, F3 acá me va a dar 131,25 kilogramos por segundo. Entonces, si yo, por ejemplo, no utilizo este factor de escala, tendría que volver otra vez al principio, ir al balance global. Ahora no trabajar con 175 kilogramos por segundo, sino trabajar con 131,25 kilogramos por segundo. Volver a calcular todo exactamente tal cual lo hice, hasta llegar acá y obtener el valor de F4. Pero obviamente que eso es mucho trabajo, porque prácticamente es resolver el mismo problema dos veces. No, continuamos solucionando el problema, suponiendo que F3 vale 175 kilogramos por segundo, obtenemos este valor de F4. Sabemos que no es el valor que deseamos, pero no importa. Sacamos las composiciones. Hay un punto importante: la composición no cambia, aunque los flujos cambien. Quiere decir, da, por ejemplo, X4 de agua da 0,54, bien sea que F3 valga 175 kilogramos por segundo, o bien sea que F3 valga 131,25 kilogramos por segundo. X4 de A siempre va a valer 0,54 y X4K va a valer 0,46. Esas composiciones no van a cambiar porque ellas son independientes del valor de los flujos. Entonces, me vengo para acá, calculo F4, suponiendo que F3 vale 175 kilogramos por segundo, calculo todo esto y ahora obtengo el valor de escala. El factor de escala, perdón. Nuevamente, el factor de escala es base pedida sobre base calculada. Base calculada es con la base que trabajé. Es decir, yo conocía un flujo. ¿Qué flujo conocía? F3. ¿Y cuánto valía? F3 máximo, que es 175. ¿En qué base me lo pidieron? Me lo pidieron suponiendo que el valor de F3 era el 0,75, el valor máximo. Con eso obtuve el factor de escala. ¿Qué hago con ese factor de escala? Multiplico o tomo los flujos que yo deseo determinar en la nueva base. Es decir, yo tengo F4 cuando F3 es máximo, pero ese no es el que quiero. Yo quiero F4 cuando F3 es el 0,75 del máximo. Entonces despejo este F4 y simplemente el valor calculado de F4 cuando F3 es máximo, que es este, lo multiplico por el factor de escala y ahora obtengo este valor. Este valor es si el valor de F3 fuera este, que es 75% del máximo. Y allí le di respuesta a la pregunta C. Entonces espero que me hayan entendido. Es un problema muy interesante, tiene muchas variantes, muchas cosas en que pensar, sobre todo lo que la primera parte, que fue la torta de filtración, que me vi obligado a buscar unas fracciones másicas. En este caso tuve que utilizar unas fracciones másicas de cristal y una fracción másica de solución para luego obtener lo que sería la fracción másica en la línea número 5 de sulfato de potasio y de agua. En el análisis de grado de libertad no hubo mucho problema, pero acá en los balances primero me hizo trabajar bastante porque tuve que lanzar un balance global, un balance del mezclador y un balance del evaporador, y luego me hizo utilizar esto que se llama factor de escala, que es necesario para no volver a repetir todo el problema. Entonces, de todas maneras, si tienen algunas dudas o preguntas, pueden dejarlas en su comentario. Si están interesados en asesorías y cursos, les voy a dejar la información de contacto en la descripción del video.